Con todos, continuando con las capacitaciones del Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga, el día de hoy tenemos al doctor Andrés Ordóñez, que nos va a hablar de exámenes complementarios de laboratorio y COVID-19. También va a estar la doctora Joana Rueda, moderando el día esta noche. Joana, Andrés, ¿sí me escuchan? Sí, no sé si me escuchan ahí. Perfecto, claro. Joana. Buenas noches, sí. Joana, entonces damos paso para que se inicie continuando con las capacitaciones en esta noche. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Muy buenas noches. El día de hoy el doctor Andrés Ordóñez nos va a facilitar la conferencia que tiene por título lo que son pruebas para el diagnóstico molecular y también pruebas rápidas para el COVID-19. El doctor Ordóñez es PhD en biomedicina y es el médico de la unidad de genética del Hospital José Carrasco Arteaga. Buenas noches, doctor. Buenas noches, muchas gracias. Espero que se me escuche bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos. Les he preparado una presentación muy cortita acerca del diagnóstico enfocado a este nuevo virus, ¿no es cierto?, que estamos conociendo todos día a día. Realmente la presentación es pequeña, es corta, he tratado de resumir un poco los métodos que se están aplicando y qué métodos están estudiando también. Ahora, realmente en el servicio hemos estado estos días con muchas muestras, muchos pacientes y ha sido difícil realmente poder tener un tiempo para esto. Así que les quería hacer una presentación muy breve. Esta es la estructura de la presentación. Voy a hacer una breve introducción acerca de un poco de la historia. Siempre es importante situarnos antes de empezar estas charlas sobre las pruebas que están disponibles y de las cuales estamos trabajando actualmente en la institución. Resultados, bueno, es simplemente enseñarles cuántas muestras se están trabajando y qué experiencia hemos llegado a tener un poco estos días con eso. Y técnicas, un poco más que nada datos novedosos al final para que tengan en cuenta. Siempre es importante ver hacia dónde se están proyectando los estudios moleculares a futuro. Dentro de la historia, ustedes saben muy bien, desde el descubrimiento del ADN, ¿no es cierto?, de esta doble cadena, han pasado ya cerca de 50 años y nos llevó prácticamente 50 años desde que se descubrió hasta que podamos tener más o menos ya una secuenciación completa de nuestro genoma, ¿sí? Con el proyecto del genoma humano hubieron muchos investigadores y científicos por el camino, cada uno descubrió y dio las pautas para que podamos llegar a ello. Y son justamente esas técnicas las que nos permiten hoy en día en un laboratorio de genética o de biología molecular poder llevar a cabo una serie de experimentos y son técnicas muy robustas y muy confiables, ¿sí? Voy a situarme un poco más en el año de 1983, en el que este hombre, Kary Mullis, es quien desarrolla y descubre más que nada la técnica de la PCR, ¿sí? La técnica de la PCR, estos días muchos hemos escuchado nombrar quizás más de lo que estábamos habituados, ¿no es cierto?, en otros tiempos, y cada vez se sigue posicionando como técnicas realmente fundamentales para el apoyo de la parte clínica desde el laboratorio, ¿sí? Este investigador, un hombre muy controversial también, se le otorgó el premio Nobel, ¿sí?, en el año de 1993 por el descubrimiento que hizo acerca de la técnica de la PCR. Este hombre se basó justamente en unas bacterias que se denominan termus acuáticos. Estas bacterias se encuentran justamente en aguas termales, volcánicas. Son bacterias que permiten y resisten altas temperaturas, ¿sí? Base a estas bacterias nosotros logramos obtener una enzima que se conoce como la Taq polimerasa. Esta enzima es la clave para que nosotros podamos desarrollar o replicar
el ADN, ¿sí? La técnica de la PCR es una técnica in vitro, lo realizamos en laboratorio, pero que imita la habilidad natural de la célula de replicar su ADN, ¿sí? Es una técnica, como les digo, muy robusta. Esta es un poco el corazón de la biología molecular y lo que ha permitido que años posteriores al descubrimiento de esta técnica se pueda amplificar el ADN y con él poderlo trabajar de diferentes maneras, diferentes técnicas, diferentes principios, tanto físicos como químicos, y nos permiten hacer los análisis que hoy en día conocemos. Volviendo a la historia un poco atrás, imagínense ustedes, si es que no se hubiera descubierto esto, quizás hasta el día de hoy tendríamos dificultades en saber exactamente la secuencia de nuestro genoma, ¿sí? Esas técnicas son las que nos permitieron. El proyecto Genoma Humano fue un proyecto que duró cerca de 10 años, ¿sí? A un costo de cerca de $300 millones que se invirtieron ahí para llegar a dar con la secuencia de un genoma, ¿sí? Hoy en día tenemos técnicas en laboratorio que nos permiten secuenciar genomas en un proceso quizás de 3 a 4 días en laboratorio a un costo quizás de entre unos $1.500 a $2.000 por genoma, ¿sí? Hay laboratorios actualmente en Estados Unidos, en Europa y demás que hacen genomas a diario, ¿sí? Hacen, imagínense, proyectos genomas humanos a diario, ¿sí? Eso es lo que nos permite hoy, lo que ha avanzado. Si bien nos llevó mucho tiempo hasta poder llegar a ese punto, lo que vamos experimentando estos días y durante estos últimos años es realmente exponencial, ¿sí? Entonces, este hombre tiene mucho que ver y la técnica que nombramos a diario, pues bueno, fue este hombre quien la descubrió y nos permitió llevar a cabo las pruebas que se hacen hoy en día. ¿Y cuál es el principio de esta técnica de la PCR? La técnica de la PCR no es más que simplemente de nuestra molécula, cuando logramos extraer ya el ADN de esta molécula, que tenemos una sola, ¿no es cierto? Esta molécula de doble hélice, si la desnaturalizamos y la llevamos a una temperatura de 95 grados, esta se desnaturaliza, ¿sí? Se separa. Si nosotros ahí podemos unir cebadores o primers que se conocen, ¿no es cierto? Podemos amplificar nuestro segmento, nuestra región de interés de ADN y la podemos llevar hacia ciclos. Y por lo tanto, esta técnica nos va a permitir tener réplicas exactas del segmento que queremos estudiar, ¿sí? Y esta amplificación nos va a permitir tener millones de copias, lo cual va a ser, por un lado, posible y visible por medios, como les digo, físico, como inclusive al ojo humano. Si nosotros hacemos una técnica de estas de PCR, replicamos nuestro ADN, es decir, a 95 grados desnaturalizamos, a 55 grados se produce la fase de alineamiento, donde vamos a incluir nuestros cebadores, son nuestras regiones de interés, lo que queremos estudiar. Una vez a esto, asimismo, volvemos a hacer otro ciclo de temperatura a 72 grados y la podemos elongar, ¿sí? Y tenemos nuestra réplica exacta. Esto, conforme el número de ciclos, es exponencial. En el segundo ciclo tendremos 4 moléculas, en el tercer ciclo tendremos ya 8, en el cuarto 16 y así, ¿sí? Esto nos va a permitir que esa molécula pueda ser inclusive visible, como les digo, al ojo humano. Si en un gel de agarosa nosotros podemos correr, depositar lo que llegamos a obtener de estas reacciones y se van a ver como una especie de bandas. Esas bandas son justamente nuestra réplica del ADN, ¿sí? Aquí les he preparado un video para que más o menos lleguen a tener una idea. ¿Cuál es esta diferencia entre la PCR que normalmente conocemos con la PCR en tiempo real que se está nombrando en estos días, ¿sí? La PCR, como les explico, si tenemos nuestra cadena de doble hélice, ¿no es cierto? Esta se va a desnaturalizar. No le puedo quitar el audio. Lo voy a dejar ahí. Nosotros podemos tener nuestro ADN y nuestros componentes en un solo tubo. Eso es lo que pasa normalmente en el laboratorio, ¿sí?
tenemos nuestro ADN y dentro de este tubo están todos los componentes que nos permiten llevar a cabo una reacción de PCR en el laboratorio. Como les digo, a los 95 grados se desnaturaliza. ¿Sí? Una vez que en nuestro tubo unimos estas sondas o estos primers, estos por medio de esta Taq polimerasa, ¿no es cierto?, se va a poder sintetizar y se va a poder elongar en base a los fragmentos que queremos amplificar, ¿sí? Una vez que pasa esto, volvemos a repetir un ciclo y por lo tanto la molécula va a volver justamente a desnaturalizarse y va a ir las regiones complementarias por medio de la Taq polimerasa, vamos a amplificar y esto se va a repetir una y otra vez los ciclos que sean necesarios dependiendo la técnica que estemos utilizando, ¿sí? Esa cantidad de ADN que nosotros podemos llegar a tener en un tubo de ensayo de laboratorio, ¿sí?, va a ser la que nos va a permitir y después llevar a cabo diferentes aplicaciones. ¿Cuál es la diferencia con la PCR en tiempo real? La diferencia es que si nosotros tenemos nuestra muestra de ADN, por ejemplo, y lo vamos a amplificar con sondas o primers que son fluorescentes, ¿sí?, llevan fluorocromos marcados. En el momento en que realizamos la elongación con la ADN polimerasa, esta enzima que nos permite realizar esta elongación, digamos, este primer va a soltar una fluorescencia, ¿sí? Va a ser de diferentes fluorescencias, diferentes colores, para que los equipos lo puedan asimismo detectar, ¿sí? Esa cantidad de fluorescencia es la que luego se va a poder, de cierto modo, medir, ¿sí? Los equipos lo van a poder detectar y nosotros vamos a poder tener una idea de qué es lo que estamos observando. Entonces, mientras se va replicando y obteniendo diferentes ciclos, vemos esta fluorescencia que nos emite, ¿sí? Quiere decir que nuestro ADN se está replicando, ¿sí? Esa es un poco la diferencia entre una PCR convencional y una PCR en tiempo real. Ahora, ¿cómo solemos ver estos resultados? ¿Cómo los solemos interpretar? Una PCR en tiempo real, como su nombre lo dice, esto lo va detectando realmente los equipos en tiempo real. Mientras va sucediendo la PCR, se puede ir detectando la fluorescencia y podemos ver cómo cuantifica esta fluorescencia. Por el otro lado, la PCR convencional, como les decía, podemos depositarlo en un gel de agarosa, ¿sí? Y vamos a ver nuestras bandas amplificadas de ADN. Ahí van a ser visibles al ojo humano. Es simplemente un poco la diferencia entre una y otra. La PCR en tiempo real nos permite hacer análisis tanto cuantitativos como cualitativos, ¿sí? Nos permiten llevar estudios de multiplex que son solamente cualitativos, es decir, ver varios genes o varias regiones o targets que nos interesen simultáneamente, ¿sí? Esa es un poco la diferencia entre una y otra. ¿Y por qué quiero que tengan esto en cuenta? Porque lo que vamos a hablar a continuación va a ser un poco un añadido más. Hemos visto ya lo que es una PCR, hemos visto lo que es una PCR en tiempo real, cuál es la diferencia, pero el test que utilizamos en biología molecular para detectar este virus, el SARS-CoV-2, utilizamos una técnica que se llama RT-PCR, ¿sí? Y ya vamos a ver más adelante por qué lo de RT. Los métodos y diagnósticos que tenemos disponibles actualmente en biología molecular y dentro del laboratorio, podemos decir que son estos. La RT-PCR, que es la principal y la que se están basando mucho estos días, ¿sí? Anticuerpos, también puedes medir la cantidad de anticuerpos de las personas, IgM y IgG sobre todo, ya sea por inmunocromatografía lateral, ¿sí? O por pruebas de ELISA, de inmunohistoquímica. Amplificación isotérmica, vamos a hablarles un poco también de eso, simplemente mencionarles, no vamos a entrar a detalle en estas. Test basados en CRISPR-Cas, quiero que se acuerden de ese nombre, simplemente así mismo mencionarles. Y sobre la secuenciación de nueva generación o la secuenciación que podemos utilizar hoy en día para identificar el virus también. ¿Y por qué hablamos de estas técnicas? Las dos primeras, tanto la RT-PCR como la de anticuerpos, es las que hemos escuchado de mayor medida, ¿no es cierto? Para el diagnóstico estos días son un poco las técnicas que están validadas y están avaladas para llevar a cabo
estos estudios, ¿sí? Muchas de ellas acelerándolas de forma a veces muy forzadas dentro de la situación en la que nos encontramos para tratar de ayudar un poco a la determinación temprana y los diagnósticos adecuados de los pacientes. Las otras 3 técnicas que les dejo marcado como RUO, las IVD quiere decir que están validadas para el diagnóstico, y las RUO son un poco más que utilizan en investigación. Sí, sobre todo la secuenciación o la NGS se utiliza un poco más en la investigación y la vigilancia epidemiológica, ¿sí? Estas técnicas, no porque estén en investigación quiere decir que sean defectuosas o malas, sino que son técnicas nuevas, que tenemos todavía que comprobar muchas cosas y es más, son técnicas muy robustas que posiblemente lleguen a posicionarse dentro de muy poco tiempo como técnicas de diagnóstico también, ¿sí? ¿Y qué ven unas técnicas y otras? ¿Sí? Vamos a ver diferentes mecanismos y esto hay que tenerlo un poco claro. ¿Sí? Por un lado, para la detección del diagnóstico del COVID-19, utilizamos o detectamos virus o detectamos la respuesta inmune. Las muestras también, como saben, pueden ser diferentes. Lo que se ha recomendado para la detección de este son hisopados nasofaringios, aunque también se pueden utilizar muestras de esputo, de lavados, bronquioalveolares también. Para las inmunológicas son ya más sangre, suero o plasma, va a depender un poco de diferentes técnicas y diferentes casas comerciales. Los marcadores, como les digo, depende qué es lo que vayamos a estudiar. En unas podemos estudiar ya los ácidos nucleicos del virus como tal, ¿sí? Y los otros son ya más bien anticuerpos específicos. Por un lado, dentro de las moleculares, como les digo, está la RT-PCR, la amplificación isotérmica, ¿sí? Y la secuenciación. Podemos hacer secuenciación del virus hoy en día. Y algunos métodos que son un poco híbridos, que utilizan un poco las dos, tanto cromatografía lateral como pruebas moleculares. Y los otros que son ya directamente relacionados a los test de antígenos o serológicos, ¿sí? Esto es un poco lo que vamos a hablarles y lo que les voy a mencionar un poco en esta noche. Esto, como sabemos, hemos visto esta gráfica quizás igual en estos días reiteradas veces, son un poco lo que nos demuestra un poco el periodo de infección, ¿no es cierto?, durante los días de los pacientes en estado asintomático y cuando empieza a presentar ya un poco esta sintomatología, el desarrollo como hemos ido viendo, ¿sí? Pero depende un poco en cada etapa qué es lo que necesitamos como pruebas y qué es lo que nos conviene también utilizar. La RT-PCR está validada y se recomienda justamente para que se pueda utilizar más o menos desde el inicio de la sintomatología hasta casi el 8º, 10º día tiene una eficiencia alta en la que se puede detectar curvas realmente altas del virus y puede ser fácil su detección, ¿sí? Posteriormente, al 8º día, más o menos, las técnicas de PCR empieza un poco a declinar ya la curva de los virus y va siendo menos sensible la técnica, ¿sí? Más o menos se recomienda inclusive hasta después del día 20 se puede estudiar tranquilamente con RT-PCR. Las pruebas rápidas, por el contrario, una prueba rápida no va a detectar IgG o IgM, sino es a partir del 7º, 8º o 10º día, más o menos está planteado en este sentido, ¿sí? E incluso más adelante, IgG tendría que ser ya simplemente con quimioluminiscencia, para que tengamos una idea. Perdón. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta en qué periodo de nuestro paciente estamos y qué técnica va a ser la más fiable y la más robusta. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Como hemos visto estos días, nos topamos con muchísimos pacientes asintomáticos que de una u otra manera hemos logrado dar con el diagnóstico con PCR o con las otras pruebas, ¿sí? Es difícil poder utilizar y plantear utilizar estas técnicas. Se utiliza en base a la sintomatología de los pacientes, pero como les digo, es difícil estos días realmente encontrar cuadros claros, en algunos pacientes sí,
pero en muchos otros estamos viendo estos días y nos estamos complicando en base un poco a la detección. A pesar de que son técnicas muy robustas, son técnicas eficientes, sobre todo como la PCR, sin embargo, vemos todavía ciertas dificultades de las que les hablaremos igual más adelante. Entonces, esta es un poco la idea, el esquema, para que tengan en cuenta cuándo utilizar, qué técnica y cómo está recomendado, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que estamos viendo y a qué nos estamos enfrentando más que nada? ¿Cómo es la estructura de este famoso virus? Aquí tenemos una representación un poco de la estructura de este virus. Podemos ver que hay tanto proteínas que están relacionadas un poco a la envoltura del virus, ¿sí? Y a la membrana, otras que están relacionadas ya más hacia el interior de la proteína y el ARN como tal. ¿Sí? Entonces, cada una de estas estructuras son las que vamos a poder estudiar y más que nada son las que vamos a poder basar nuestros estudios de PCR. Nosotros lo que queremos estudiar son los genes de este virus que están relacionados justamente a estas proteínas, ¿sí? Los que producen esta síntesis de estas proteínas son estos genes los que queremos estudiar. Aquí tenemos una comparación entre el genoma del virus del SARS, ¿sí? Del MERS y de este nuevo SARS-CoV-2. Esta es la estructura un poco de ambas. Podemos ver cuáles son los dominios en azul, ¿no es cierto?, que contienen los tres. Estos ORF, ya vamos a hablarles más adelante qué significa igual esos ORF. Por otra parte, las proteínas S, ¿no es cierto?, que eran de estos picos o de estas espigas, como se ve acá, ¿sí? Esas son las estructuras que comparten muchos de estos virus, tienen esta estructura característica y que son comunes en todos ellos, ¿sí? Y ya en naranja vemos un poco ya más de diferencias, ¿no es cierto?, entre uno y otro. Esas diferencias son justamente las que queremos estudiar y esas diferencias son las que nos van a dar la especificidad en cada técnica, ¿sí? Porque van a ser regiones únicas de cada virus y por eso es que nosotros podemos saber cuál estamos amplificando. Si es que es uno de los coronavirus anteriores, ¿no es cierto?, o relacionados, ¿sí? O si son segmentos que realmente son únicos y que nos van a permitir identificar este virus como tal, ¿sí? Aquí tenemos la estructura. Estas son las proteínas comparadas igual entre un coronavirus como tal, el SARS, y este nuevo coronavirus, ¿sí? Y estas son las estructuras de las que queremos estudiar y en las que vamos a basar nuestro test, ¿sí? La proteína E y la N, que están relacionadas, la E a la envoltura de la proteína, ¿no es cierto?, que veíamos en la primera diapositiva, y la N, que es un poco más relacionada hacia el interior del virus, hacia la nucleocápside, ¿sí? Y por fin tenemos un gen que es diferente y es único de este, diferente a los demás, que es este RDRP, ¿sí? Que es una RNasa, ¿sí? Dependiente de polimerasa. Este gen es el que nosotros vamos a estudiar y este segmento es el que nos interesa a nosotros estudiar y amplificar, porque cuando amplificamos este gen, sabemos que estamos amplificando el SARS-CoV-2, ¿sí? Si amplificamos el E y el N, bueno, estamos amplificando cualquiera de los tres mencionados, ¿sí? Pero no es específico. ¿Qué pasa? Que dentro de toda esta contingencia, a día de hoy, amplificar en un paciente un E y un N, pues va a ser muy raro que sea cualquier otro y no este virus, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que muchas técnicas se pueden basar hoy en día también en identificar un E o un N, ¿sí? De forma genérica, y más bien utilizándolo como una herramienta de tamizaje en los pacientes. En nuestra institución tenemos la suerte de poder contar con un equipo que es bastante robusto y que nos identifica los tres genes simultáneamente, ¿sí? Aquí tenemos una tabla que nos enseña los genes objetivos de varios protocolos de RT-PCR, ¿sí?
Entonces, desde que todo esto empezó, ha habido una serie de publicaciones, una serie de protocolos. Unos están recomendando amplificar las regiones del gen N, otros están recomendando amplificar el E, otros trabajar el E y el N, otros, como les digo, la RDRP, que es específico del SARS-CoV-2, otros amplificando así estas regiones del ORF, que les comentaba, ¿no es cierto? Bueno, esto seguramente van a haber una serie de cambios en el transcurso de estos días y los próximos meses y años, ¿no es cierto?, hasta llegar a un consenso adecuado de cómo tenemos que analizar a este gen. Sin embargo, todo lo que hemos ido viendo estos días, como les digo, son técnicas bastante claras y robustas y nos han permitido tener un diagnóstico bastante claro en los pacientes utilizando esto, ¿sí? Entonces, igual aquí está otra vez esquematizado un poco la estructura de la secuencia de este virus, de las estructuras que van a componer y qué es lo que nosotros queremos estudiar, ¿sí? ¿Y por qué les decía la diferencia entre la PCR, PCR en tiempo real, y ahora les vengo a poner un término más, y es esta RT-PCR? Porque como les comentaba, la PCR simplemente se basa en la doble cadena de ADN, en la que se puede desnaturalizar y amplificar, ¿no es cierto? Pero ¿cómo hacemos si es que el virus tiene simplemente una hebra, es ARN, ¿sí? Es solamente una cadena. Pues realizamos una RT, que significa una retrotranscripción, ¿sí? Entonces, del ARN podemos retrotranscribir, ¿sí? Y a formar nuevamente una estructura de doble cadena, ¿sí? Pero esta vez ya no es un ADN, sino es un ADN complementario, ¿sí? Pero esto nos va a permitir realizar de aquí en adelante toda la técnica como les había comentado. Y no solamente podemos hacerlo como PCR convencional, sino que va a poder ser detectada como en tiempo real si es que nuestros primers están marcados con fluorocromos, y que en este caso es un poco la técnica, digamos, más recomendada. Hay un protocolo que se describió en el Instituto de Charité de Berlín, justamente en febrero, y es en base a este protocolo que se están realizando todas las técnicas de RT-PCR. Es un protocolo, como les digo, sólido, robusto, se ha comprobado ya, existen ya todos estos primers y sondas y demás comerciales avalados con todos los permisos y aprobaciones del FDA y demás, que lo que nos permite tener es, claro, reactivos que son bastante robustos dentro de toda esta contingencia que hemos vivido. Ha sido bastante rápido poder llegar a tener una solución con esta RT-PCR para el virus, ¿sí? Y una vez que podemos llegar a hacer esta retrotranscriptasa inversa, que lo que utilizamos es una enzima, ¿sí? Esta transcriptasa inversa, así como les mencionaba del ATAC, pues esta enzima nos permite hacer esto, la complementariedad de la cadena, de ARN pasar a un cDNA, que se llama, ¿no es cierto?, un ADN complementario, y a partir de aquí realizar toda la técnica como les había dicho. Desnaturalizamos, los primers marcados con fluorescencia se van a unir y el ciclo se va a repetir, ¿sí? Una vez que podemos detectar esta fluorescencia, vemos lo que están en estas gráficas de aquí abajo, si es que amplifica, ¿sí? En base a qué ciclo y con qué grado de fluorescencia, entonces nosotros podemos decir que es positivo. Si es que no hay una amplificación, pues la técnica no la está detectando y lo damos como negativo. Esto es más o menos el flujo de trabajo que tenemos estos días en el laboratorio. Utilizamos un equipo similar a este para las extracciones de la muestra. Este equipo lo que va a hacer es trabajar con diferentes soluciones para, de la muestra que obtenemos de nuestros pacientes del hisopado nasofaríngeo, ¿no es cierto? Vamos a tratar de extraer el ADN y utilizamos técnicas de lisis en las que se va a alisar la membrana celular, ¿no es cierto?, para que se libere justamente el ARN. Vamos a alisar la membrana del virus para que se libere el ARN, y después por diferentes técnicas, esta es una de ellas, se utilizan perlas magnéticas para poder atraer justamente esa carga del ARN, hacer diferentes lavados, poder purificar y llegar a tener una molécula de ARN, ¿sí? Esto es lo que nos permite hacer este robot, este equipo. ¿Sí? Puede trabajar varias muestras simultáneamente, eso es lo que nos facilita. Si no, de otra manera tendríamos que hacerlo esto a mano
y sería un procedimiento bastante largo y complicado. Este robot nos facilita la vida en este sentido en cuanto a la extracción. Como les digo, hay diferentes métodos de extracción. Otros laboratorios utilizan extracciones manuales también, se trabaja muy bien. Y después, una vez que obtenemos este ARN, entonces ahí sí procedemos a colocar en nuestro tubo, ¿no es cierto?, en nuestro tubo Eppendorf de laboratorio, con todos los componentes, con la TAC polimerasa que necesitamos para que nos haga la retrotranscripción, ¿no es cierto? ¿Y en dónde colocamos esto? Colocamos en este equipo que ustedes ven aquí en medio. Este equipo lo único que nos hace es que podamos llegar a tener desnaturalización, es decir, aumentar la temperatura y bajarla y volverla a aumentar en ciclos cortos, periódicos, repetitivos, es en base a los protocolos que nosotros decidamos o necesitemos programar, en base a las técnicas que estemos utilizando, ¿sí? Y además de este equipo, además de realizar este cambio de temperaturas rápido que necesitamos, ¿sí? Este equipo tiene en la cobertura, en la parte superior, un láser que va a poder detectar la fluorescencia, como les comentaba anteriormente, y el equipo nos va a poder detectar lo que vemos finalmente en nuestra derecha, estas curvas de colores. Ya vamos a ver qué significan estas curvas de colores, que es lo que al final nos da el equipo. Estas curvas de colores son justamente nuestros resultados y qué es lo que obtenemos del equipo, ¿sí? Fíjense ustedes, abajo tienen los ciclos que estamos realizando en base a nuestra técnica de PCR, ¿no es cierto? Podemos poner ahí diferentes ciclos para la amplificación y por el otro lado ustedes van a ver, ¿sí?, la fluorescencia. ¿Qué cantidad de fluorescencia llegó a detectar? Es decir, qué cantidad de ARN se llegó, ¿no es cierto?, a replicar y el equipo fue capaz de ir detectando. ¿Qué son estos CTs? Estos CTs hacen un poco referencia al punto de corte en el que tenemos que basar nosotros el estudio. Este es simplemente un esquema, el que les estoy enseñando ahora. Normalmente nosotros tenemos un punto de corte para la detección de este virus en 40, ¿sí? Y estos puntos de corte nos van a permitir a nosotros saber si es que hubo mayor cantidad de carga viral o menor. Tenemos que recordar que si bien la PCR en tiempo real es una técnica cuantitativa que nos permite cuantificar el nivel de carga viral, simplemente estos días la estamos utilizando como cualitativa para la detección, si es que existe o no la detección del virus como tal, ¿sí? O sea, si es positiva o si es negativa. Pero no me da una cantidad de carga. ¿Sí? En otras pruebas que algunos colegas estarán más relacionados y nos suelen solicitar al laboratorio, como en las pruebas de HIV o las pruebas de citomegalovirus, ¿no es cierto?, de hepatitis y demás, nosotros podemos darles una cuantificación de la carga, ¿sí? Por logaritmo, por unidades, por lo que sea, nosotros podemos cuantificar esa carga viral. En este caso, lo que necesitamos es simplemente saber si es que existe, si es que está el virus detectado o no, ¿no es cierto?, si es positivo o negativo. Pero dentro de todo esto podemos nosotros también y nos manejamos estos puntos de corte para tener una idea si es que hay una carga mayor o menor. Es decir, si es que el virus está amplificando en un ciclo 20 y nosotros vemos ya que existe una curva, eso quiere decir que hay una cantidad suficiente o una cantidad grande de virus para que me amplifique a ese periodo, ¿sí? Si es que el punto de corte es entre los 40. Entonces eso nos quiere decir que la cantidad que encontramos ahí pues es alta y que probablemente está en una fase activa el paciente con la carga viral que estamos observando, ¿sí? Por el contrario, si es que vemos una carga pasada ya a los 30, cerca de los 40, nosotros podemos decir que, bueno, hay una carga menor, ¿no es cierto? Se está identificando y se está amplificando una carga menor del virus, por lo tanto podemos un poco tratar de intuir en qué etapa está el paciente. Como les digo, esto nos ha llevado a muchas controversias, que ya les voy a explicar más adelante por qué, pero es un poco el principio de para qué utilizamos estos puntos de corte y el umbral que tenemos que poner. Además, esto es un poco ya más técnico, pero les quería mencionar para que tengan una idea en base a qué nosotros nos basamos para decir si es que es alta, si es que es baja y demás, ¿sí? Esto es un screenshot realmente ya del equipo como tal.
Sí, más o menos estos días hemos hecho corridas como estas. Si se fijan, con esos puntitos es un pocillo. Son placas de 96 que nosotros utilizamos, son 96 muestras, ¿sí? Utilizamos dos controles, un control positivo y un control negativo para saber que nuestra corrida resultó bien y que todos los resultados están acorde a lo que hemos procesado, ¿sí? Entonces, podemos hacer este tipo de estudios. Los que están marcados en rojo son detectados para COVID, ¿sí? Y los que están en azul han salido negativos. Pero fíjense ustedes, entre uno detectado y un negativo puede haber también un resultado como este, presuntivo positivo. Y ese es un poco el que les voy a hablar más adelante. Nosotros llegamos a tener, como ven aquí arriba, estas gráficas, y el equipo lo que hace es que en un solo pocillo, nosotros con una sola muestra, vamos a poder observar si es que estamos amplificando la región del gen E, si estamos amplificando la región del gen RDRP, si estamos amplificando la región del gen N, ¿sí? Simultáneamente. En un paciente, cuando damos como positivo, más bien en los que se detectan de forma clara y que les decimos que tienen una carga viral alta, ¿no es cierto? Identificamos estos tres genes, ¿sí? Identificamos simultáneamente estos tres genes en un solo pocillo de un mismo paciente. ¿Y por qué? ¿Cómo identificamos los tres en un solo? Porque cada uno de estos está marcado con fluorocromo distinto, ¿sí? Y el equipo es capaz de detectar cada uno de esos fluorocromos en un mismo pocillo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos observando aquí, la amplificación de cada uno de esos genes. Y ustedes verán otra curva más que dice IC, ese es el control interno. ¿Sí? Nosotros siempre tenemos que correr un control para tener un margen y saber qué es lo que ha pasado ahí. Pero fíjense ustedes, muchos de estos pacientes identificamos los tres genes. Eso quiere decir que tienen una carga viral alta, que probablemente están en una fase activa, se identifican muy bien y podemos tener además los puntos de corte. Si se fijan a cada lado de los genes están los puntos de corte del CT. Por ejemplo, en el que está marcado tenemos que el gen E se amplificó a un CT de 28, el RDRP a un CT de 29 y el gen N a un CT de 31. Esto nos quiere decir que, bueno, posiblemente esta carga viral, como les comento, es alta y los tres se han marcado inclusive casi antes de un CT de 30. ¿Sí? Nosotros, acuérdense, el punto de corte que ponemos en esta técnica es de 40. ¿Sí? Entonces se ha amplificado bastante bien y esto es lo que podemos observar. Estos son los resultados que nosotros tenemos después de un día de trabajo, de procesar. Podemos llegar a tener este tipo de resultados y poder relacionar con la clínica de nuestros pacientes. ¿Y por qué les hablaba de este resultado presuntivamente positivo o indeterminado? Que quizás muchos de los tratantes habrán tenido igual estos días encontrones con estos resultados, no entendemos muy bien. Como les digo, normalmente nosotros lo que queremos ver es una curva amplia, ¿no es cierto?, marcada, posiblemente entre un CT de 20 y 30, que nos quiere decir que, bueno, esto se detectó en este rango, o lo que nos quiere decir que la carga viral es alta, está ahí, es claro, perfecto. ¿Qué es lo que está pasando en estos días? Que nos estamos encontrando con curvas más bien en este sentido. Unas curvas un poco más pequeñitas que pasan el umbral quizás raspando un poco entre el 30 y el 40 y sin embargo nos da la detección. La mayoría de estos que nos da la detección son justamente del gen E. Hablamos de un resultado indeterminado o presuntivo positivo cuando amplificamos solamente este gen, ¿sí? El gen E. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué decimos que es indeterminado? Porque la amplificación de este gen, como les decía, está relacionado a la envoltura del virus. Es un gen genérico que se comparte, ¿no es cierto?, entre todos los otros SARS. Y además, llegamos a un punto en el que no sabemos o no podríamos interpretar bien si es que el paciente además no presenta sintomatología. Y identificamos este gen, pues una de dos, o estamos entrando o estamos en un periodo de incubación del virus, ¿no es cierto?, al inicio, y por eso la carga viral es baja y por eso el equipo no llega a detectarlo adecuadamente. ¿Sí? Es una carga viral baja y por eso se detecta de esa forma. O por el contrario, estamos ya en una fase más bien avanzada en la que el paciente se está recuperando, ¿no es cierto?, en una etapa de convalescencia
y más bien está saliendo ya de la enfermedad y el gen E se detecta a sí mismo porque la carga cada vez va siendo más baja, ¿sí? Pero en este punto estamos todavía en discusiones, en debates. Hace poco tuvimos reunión con el ministro de Salud, con el doctor Ceballos, y se está llegando un poco a un consenso entre todos los laboratorios a nivel nacional. ¿Qué hacemos cuando estamos frente a un caso indeterminado y vemos una situación de estas? Lo más lógico sería repetirlo, ¿sí? Pero lo más probable también dentro de todo esto es, como les digo, son técnicas robustas, vamos a llegar a tener posiblemente el mismo resultado. La cuestión es que se está llegando a un consenso en el que si es que se detecta el gen E de esta forma, lo vamos a tratar como positivo. Sí, ese es el consenso al que se está llegando estos días y creo que es un poco lo más lógico dentro de todo lo que estamos pasando porque no podemos permitirnos a día de hoy tener casos, ya sean falsos, sobre todo negativos, antes que falsos positivos, ¿sí? Pero se va a tratar estos casos como si fueran positivos y como si se estaría detectando el virus. Ya les digo, a pesar de que el gen E es un gen genérico, hablemoslo así, que comparte un poco la estructura y las secuencias con el resto de los otros betacoronavirus, eh, a día de hoy, dentro de toda esta contingencia, es raro que pensemos que pueda ser cualquiera de los otros y no lo que estamos pasando justamente estos días, ¿sí? Entonces, esa es un poco la idea. Y este siempre tiene que estar con su control interno, ¿sí? Acuérdense de eso. Siempre tenemos que tener un control para saber que realmente se amplifica. Y generalmente en el laboratorio estamos viendo estos días de esto. Esto es un poco, quizás, incongruencias. Muchos se preguntarán desde el punto de vista clínico, ¿tiene o no tiene? ¿No es cierto? ¿Mi paciente tiene o no tiene? Muchas veces los clínicos necesitan y quieren recibir esa respuesta de si es positivo o es negativo. Pero bueno, como todo en la vida, no siempre puede ser así y en laboratorio podemos encontrar este tipo de matices, los cuales hay que correlacionar siempre con la clínica del paciente y más que nada monitorizar este tipo de pacientes. Lo otro, que les hablaba un poco, la detección de anticuerpos. Bueno, aquí igual, como les dije, mencionarles, no me voy a parar mucho tampoco. Quizás ya esta parte del laboratorio general es un poco más especialista y es quien va a llevar a cabo justamente la detección de anticuerpos. Tenemos estas dos técnicas, ¿no es cierto? La inmunocromatografía lateral, que son las típicas pruebas de cassette, las que se conocen como pruebas rápidas, ¿no es cierto? Que nos permiten detectar tanto IgM como IgG, ya sea en conjunto o separado, y la sensibilidad y especificidad de estas va a variar mucho dependiendo de las casas comerciales y demás. Este es un poco el principio de estas. Para complementar, como les decía, a estas necesitaríamos tener técnicas también de ELISA y de inmunoquimioluminiscencia, que nos van a llevar a ser un poco quizás más sensibles y la especificidad, aunque está en discusión, pero sin embargo son técnicas un poco más robustas y que nos van a permitir, por un lado, conocer sobre todo la clase y las subclases de inmunoglobulinas, ¿no es cierto? Así como poder cuantificarlas. Y serían un poco los test dentro de todo esto que vamos a vivir en estos próximos días, un poco los más adecuados para poder tomar una u otra decisión, ¿sí? Entonces, simplemente mencionarles esto. Hay las dos técnicas, ¿no es cierto? Y tener en cuenta que simplemente esos test, todavía la sensibilidad se discute bastante. Ya les voy a enseñar una tabla más adelante para comparar esto. Esto es un poco el algoritmo que propone la Sociedad Española de Inmunología, ¿sí? Para test de anticuerpos. Un algoritmo fácil, el screening de lateral flow, ¿sí? O de inmunocromatografía lateral, como les enseñé, estas pruebas rápidas de cassettes, ¿sí? Que no necesitan realmente un técnico, un expertise para manejarlo, ¿no es cierto? Puede ser usado en diferentes lugares, centros y demás, que puede ser una alternativa dentro de todo lo que estamos pasando para ayudar en algo. Pero hay que tener en cuenta que el resultado negativo de esto simplemente no nos dice nada, ni nos confirma ni nos descarta nada, ¿sí? Por lo que tendríamos que hacer una PCR, ¿sí? Esto tienen que tenerlo claro. Un resultado negativo de una prueba rápida
no les dice absolutamente nada, ¿sí? Esto va a servir más un poco para los casos positivos, con los cuales ellos recomiendan llevar a cabo técnicas de ELISA o de inmunoquimiluminiscencia, y para poder cuantificar y ver subtipos y demás. Esto es un poco lo que sería, ¿sí? En base a cómo tratar un poco estos días la parte de la detección de IgG y IgM, que se va incorporando cada vez más. En un principio son las muestras más para PCR, pero seguro más adelante estos días van a ver que van a haber muchas solicitudes para hacer este tipo de test, y hay que tener en cuenta justamente estos matices. ¿Hasta qué punto podemos fiarnos de esto y qué tenemos que hacer en caso de que sea negativo? ¿Qué más tenemos que contrarrestar en caso de que sea un positivo? Esa es un poco la diferencia entre una y otra. La Organización Mundial de la Salud recomienda sobre todo el uso de la PCR, ¿no es cierto?, como prueba diagnóstica para este virus, ¿sí? Fíjense ustedes, la sensibilidad en una y otra no llega a ser a mayor del 70%, aún está en discusión, y ustedes van a ver muchas publicaciones que les van a decir, no, 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 esta técnica tiene más del 90%, casi llegan al 100%, casi mejor que la PCR, hacer antígenos y anticuerpos. No es tanto así, y eso todavía está en discusión. Y todos los prospectos y todas las informaciones que les dan de estas pruebas, fíjense en la cantidad de pruebas que están a veces utilizando. A veces son 35, a veces son 40, 50 muestras en las que han hecho los estudios, y les dan, ya les digo, casi una sensibilidad y especificidad mejor que la PCR, cuando en realidad no es así, y debemos tener esto claro y en cuenta. Y depende, como les digo, el periodo y en qué etapa utilizar, ¿no es cierto?, unas y otras, ¿sí? La detección de antígenos, como les decía, a partir ya de los séptimo, octavo día, ¿no es cierto?, podemos quizás probar a hacer una prueba de estas rápidas, pero sin embargo, para la detección que pensamos de IgG ya a largo plazo, sería más bien técnicas de ELISA o de quimioluminiscencia, ¿sí? Mientras que la PCR podemos utilizarlas a estados tempranos, y es un poco lo que nos va a facilitar. Estudiar al paciente en estados tempranos con sintomatología, podemos utilizar una PCR. Y también por el contrario, el paciente que ya ha pasado y queremos saber si es que realmente las curvas están negativizando, si es que el paciente ha pasado ya su periodo, ¿no es cierto? Entonces ahí sí podemos hacer una PCR más, comprobar de que sea negativo, y quizás ahí utilizar técnicas para ver si es que desarrolló o no inmunidad, si es que desarrolló o no anticuerpos y demás, ¿sí? Entonces, eso sería un poco en base a las sensibilidades y especificidades de unas y otras técnicas. Por otro lado, como les dije, simplemente más que resultados, comentarles cómo ha sido estos días un poco en la unidad de genética de la institución. Tenemos un total ya de 805 muestras a día de hoy, ¿sí? Este fue un dato que saqué el día de hoy, tenemos 805. Quizás ya esta semana estamos seguros que vamos ya a pasar las 1000 muestras procesadas en la institución sobre esto. De estas, 220 han resultado ser positivas, y dentro de estas positivas, 220 positivas, 20 son indeterminadas, que les hemos dado, como les digo, como positivas, ¿sí? Porque no podemos permitirnos a día de hoy tener estos pacientes sin que estén bajo control, ¿sí? Lo de abajo es un poco el flujo de cómo hemos venido desarrollando esto desde el inicio más o menos del mes pasado, cuando empezamos ya a poder incorporar estas técnicas al laboratorio, cómo fueron el flujo de muestras, y fíjense ustedes esos picos que tuvimos más o menos a mitad de mes. Estamos en capacidad en el laboratorio a día de hoy, más o menos, de poder trabajar entre unas 200 pruebas diarias, ¿sí? Esa es la capacidad que tenemos hoy en día en el laboratorio. Esto ha sido un trabajo realmente duro. Creo que para todos es un poco, inclusive fue perder el miedo y el temor a estar frente a esto. Y esto es un trabajo realmente de equipo. Toda la unidad ha realizado un trabajo espectacular, y podemos tener respuestas prácticamente menos de 24 horas, las respuestas de pacientes.
estos test, mientras que en otras instituciones públicas estaban demorándose algunos días. Entonces, esto es una ventaja, creo que es algo fuerte que tiene la institución y que no debe perder. La posibilidad de realizar estos tipos de test, ¿sí? Estar justamente a la vanguardia de lo que se necesita para los pacientes y de forma inmediata. Esa es la capacidad que tiene hoy en día la unidad. De aquí tendremos que seguir trabajando, sacar, correlacionar con muchas historias de muchos pacientes, poder explotar estos datos de mejor manera. Como les digo, esto ha sido una cosa muy rápida que lo hemos sacado y no hemos tenido realmente mucho tiempo entre proceso y proceso y demás poder armar esta presentación. Han sido días de bastante trabajo y complicadas que nos tuvimos que enfrentar ahí. Entonces, esto era simplemente un poco para enseñarles. Por último, los otros métodos que les decía que están un poco en investigación y que no por eso son métodos poco fiables, al contrario, son métodos que están ganando cada vez más importancia y relevancia dentro del ámbito molecular. Como ven, una vez que tomamos la muestra de nuestros pacientes y realizamos las extracciones, como les decía, de cualquier tipo de extracción, sean por pruebas magnéticas, por columnas y demás. Una vez que tenemos nuestro ARN, podemos utilizar diferentes técnicas. Esta técnica de RT-PCR, que les he explicado ya, es un poco el principio, ¿no es cierto?, donde podemos detectar esas curvas gracias a la fluorescencia emitida y a los equipos que son capaces justamente de detectar esta fluorescencia y nosotros poder analizar esas curvas. Ahora, existen otras dos técnicas, las técnicas de amplificación isotérmica y la de CRISPR-Cas. Sí, estas amplificaciones isotérmicas, el principio es similar a la RT-PCR, simplemente que trabaja una especie de primers diferentes, lo que genera son una especie de bucles y de amplificación. No voy a meterme tanto en la parte técnica de esto, simplemente les quería mencionar que existen otras técnicas. ¿Cuál es la ventaja de esta amplificación isotérmica? Que como la RT-PCR, recuerdan que necesitamos hacer ciclos repetitivos, poner en un termociclador, ¿no es cierto?, que se llama en estos equipos. Esta amplificación isotérmica se puede realizar a una misma temperatura, ¿sí? Y se va a producir toda esta replicación, esta maquinaria. ¿Qué pasa? Que llega a ser menos sensible y específica que la PCR, ¿no es cierto?, que la RT-PCR. Pero sin embargo es una técnica útil que nos permite replicar el ARN. Y una vez que lo replicamos, bueno, se puede medir un poco por colorimetría, ¿no es cierto? Se puede leer un poco la intensidad de lo que hemos ido amplificando, pero por otro lado, estas técnicas de que le permiten amplificar el ARN pueden ser utilizadas por otras, como es esta técnica de CRISPR-Cas. Para que tengan una idea, esta técnica de CRISPR que ustedes ven acá en verde, es una técnica que en los últimos años ha revolucionado bastante el mundo de la parte molecular. Es una técnica que cada vez se está utilizando, no en este sentido de diagnóstico, ¿sí? Hoy en día, este artículo se publicó apenas hace unos días de esta técnica que están probando ya en California. Esta técnica, lo que se viene estudiando desde hace algunos años, son técnicas de edición genética, ¿sí? CRISPR-Cas es asimismo una enzima como la tal polimerasa que nos permite justamente seleccionar nuestro sitio de interés por medio de una cadena de ARN, ¿sí? Entonces, este segmento, esta lo va a identificar y esta herramienta hace como un corta y pega dentro de nuestro genoma. Y es lo que se está utilizando, como les digo, hace muy poco. Ya en algunos pacientes en Estados Unidos inclusive ha permitido ya la FDA poder ir incorporando cada vez más estas técnicas de edición genética. Pacientes con, muchas veces, se han hecho estudios en pacientes con Huntington, ¿sí?, o con enfermedades neurodegenerativas, se está pudiendo lograr también enfermedades de Duchenne y demás. Hay una serie de pacientes que se están beneficiando de estas técnicas moleculares. En este caso, CRISPR-Cas se está utilizando como una técnica de diagnóstico, ¿sí?, esta técnica que se llama Sherlock, y es un poco un principio similar a lo que les digo como la polimerasa, se detecta a sí mismo por fluorocromos,
pero lo que están haciendo es asimismo que sea parecido a las detecciones de pruebas rápidas. Esto no necesita igual otros equipos, ni termocicladores, ni nada, sino justamente el resultado que podemos llegar a tener en esto, en este sentido molecular, se puede plasmar como un tipo de las pruebas de inmunocromatografía lateral, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver si es que amplifica y vamos a tener un resultado positivo, ¿sí? En estas. Son técnicas muy fuertes, muy robustas, como les digo, simplemente quería mencionarles. CRISPR-Cas posiblemente que puede ser un tema para más adelante en alguna exposición porque merece simplemente una presentación completa. Estas técnicas de edición genética que además es una herramienta muy, muy potente y como les digo, se está aplicando cada vez más y bueno, posiblemente podríamos más adelante planear una presentación solamente de esta técnica CRISPR-Cas. Vuelvo y repito, aquí simplemente la están utilizando para el diagnóstico, pero no es una técnica de diagnóstico, es una técnica de edición genética, ¿sí? Y por último, la parte de la secuenciación. Como muchos igual habrán escuchado anteriormente, técnicas de secuenciación masiva, ¿sí? Lo que les comentaba al inicio en la parte de la historia, nos llevó mucho tiempo en el proyecto Genoma Humano. Hoy en día tenemos técnicas en laboratorio, como les decía, que en cuestión tal vez de 3, 4 días podemos hacer el estudio simultáneo, no de un gen, sino de varios genes, de cientos de genes o inclusive de nuestro genoma completo. En esta ocasión, estas técnicas también de secuenciación masiva lo que permiten hacer es la secuenciación completa del virus. Hoy en día son técnicas asimismo muy robustas dentro del laboratorio, muy prácticas, que en poco tiempo podemos llegar a tener muchísima información. En realidad, el problema no es tanto en la técnica del laboratorio, más bien es en la parte de la interpretación y del análisis, porque llegamos a tener mucha información, muchos genes que estudiar y que interpretar, y que eso realmente es lo que está produciendo más el cuello de botella. Es simplemente una aplicación que les quería enseñar como última diapositiva, quería que tengan en cuenta. No es algo que está enfocado, como les decía, al diagnóstico directamente del virus, pero sí es una técnica que nos permite, imagínense, secuenciar a todo el virus. Esta compañía incluso estos días lo permitía hacer por cerca de $180, tener la secuencia completa del virus. Y bueno, ¿para qué puede servir la secuencia completa del virus? Pues justamente esa secuencia completa del virus es lo que nos ha permitido desarrollar de forma rápida todas las técnicas moleculares para poderlo identificar, estudiar, diagnosticar y demás a los pacientes. Y como les digo, es una técnica que posiblemente tiene que ser tomada en cuenta justamente para la monitorización, para la parte de vigilancia epidemiológica, ¿no es cierto? Y un poco más en el contexto de investigación. Hay una página interesante que se llama NextStrain. Aquí, desde que empezó todo esto, ustedes pueden ir viendo, es un repositorio de la secuenciación que se ha ido haciendo del virus, cómo fue propagándose. En este caso no les he podido descargar el video, pero ustedes pueden entrar en esta página y ver cómo fue justamente toda esta locura, partiendo desde China hacia Europa y hacia nosotros, cómo llegó esta secuenciación rápida del virus. Y son justamente estas secuenciaciones las que nos permiten poder estudiar y tener claro a qué nos estamos enfrentando. Sin saber estas estructuras de estas regiones, la secuencia del virus, no hubiera sido posible tener todos esos kits comerciales, robustos, sólidos para la detección, ¿no es cierto?, de los pacientes. Entonces, eso es un poco el tema a tener en cuenta. Como les digo, no es tanto en el ámbito del diagnóstico, sí en la investigación y la vigilancia epidemiológica, y además son equipos que más adelante posiblemente en la institución en algún momento ojalá podamos hacernos de ellos, porque además nos sirve para hacer muchísimas otras cosas entre esos paneles de genes, como les digo, secuenciación de exomas o de genomas incluso. En muchos casos ameritará, ¿sí?, hacerlo. Pueden revisar ustedes en NextStrain. Es una página interesante con todo el repositorio, la información de la secuencia del virus, y eso nada más quería dejarles ese dato un poco interesante. Muchas gracias a todos. No sé si tienen preguntas.
Agradecemos muchísimo la participación del doctor Andrés Ordóñez con esta excelente conferencia. Doctor Ordóñez, existen preguntas, le voy a hacer la lectura, por favor, para que usted nos pueda ayudar con la respuesta. La doctora Pinos nos pregunta, ¿tiene relación directa la carga viral detectada y la gravedad de la infección? El segundo comentario o pregunta es del doctor David Barzallo, en donde nos dice, felicidades Andrés, un valioso aporte, queda en el aire la duda de la verdadera utilidad de la prueba rápida para el personal de salud y sus familias ante la ausencia de síntomas. Y la última pregunta, tenemos, ¿cuál es el número de copias de reacción mínima para la detección con la técnica usada en nuestro hospital? Pues en estos días han presentado muchos test y algunos recomiendan el Elite Ingenius como el mejor equipo para su sensibilidad de 10 copias por reacción. Muchas gracias. Ya, perfecto. En cuanto a la primera pregunta, si es que tenemos una correlación en cuanto a la carga, la mayoría de veces sí, hay una correlación y es un poco lo que se está discutiendo también estos días, es que en realidad la carga viral, la cantidad de carga viral va a ser un poco el que nos va a marcar la sintomatología en el paciente o la gravedad de la sintomatología, ¿sí? Eh, la mayoría de las veces, como les digo, se correlaciona bastante bien, ¿sí? En otras es un poco difícil. Realmente en esto estamos aprendiendo día a día. Creo que todos estamos aprendiendo día a día. Eh, no entendemos muy bien muchos casos, ¿sí? Hay pacientes que tienen y se detectan perfectamente la carga viral, estos 3 genes que les había comentado, tienen unas curvas amplias, se detectan inclusive antes del CT, quizás del 20, entre el 20 y 30, lo que nos dice que hay una carga viral alta del paciente ahí. Sin embargo, la sintomatología no es tan marcada. ¿Sí? Entonces, como les digo, en la mayoría de las veces se correlaciona bien, además con un poco la sintomatología típica descrita que hemos visto nosotros, ¿no es cierto?, estos días, lo que nos comentan en las guías, colegas y demás, pero hay muchos otros casos que no se explican realmente muy bien al tener una carga tan elevada, la sintomatología o muchas veces los pacientes, incluso a veces asintomáticos. Entonces, aquí hay todavía, quizás tendríamos que tratar de definir en cuanto a la cuantificación, como les digo, del virus. Lo que estamos usando hoy en día es simplemente técnicas cualitativas, es decir, positivo o negativo, ¿sí? Pero no estamos sacando la cuantificación del virus como tal. Eso quizás es algo que iremos viendo en el consenso entre laboratorios y normas internacionales, cómo se va a plantear justamente, porque todavía hay mucha discusión en este sentido, ¿sí? En cuanto a la pregunta de David sobre IgG y IgM, pues bueno, esto es un poco el punto a tener en cuenta entre personal de salud, realmente familiares y demás que pudieron haber estado expuestos, pues tenemos que tener claro estas circunstancias. Pruebas rápidas, al menos pruebas rápidas de cassette, tienen una sensibilidad todavía muy discutible, ¿sí? Por debajo del 70%, por más que hayan artículos y que nos digan que es más del 90%, no es así. Su sensibilidad es todavía relativamente baja para lo que necesitamos, ¿sí? Y tenemos que seguirnos apoyando todavía en técnicas más robustas como la PCR. Se tiene que plantear un algoritmo y eso se tendría que plantear dentro de la institución también cómo se va a realizar estas pruebas rápidas para poder contrarrestar justamente con las técnicas moleculares y de PCR. Y en cuanto a la última pregunta sobre el número de copias, pues nuestra técnica tiene la misma sensibilidad. Un número, el mínimo de copias que detecta el equipo es de 10 copias. Y es así. La mayoría de técnicas de PCR lo que hacen, llegan a tener esta sensibilidad y esta especificidad. No importa, hay no solamente un protocolo, hay cientos de protocolos descritos, ¿no es cierto?, que pueden ser utilizados por diferentes equipos de PCR en tiempo real. Pero si utilizamos el protocolo adecuado, con las condiciones adecuadas y con todos los reactivos, digamos, adecuados, podemos llegar a tener esto. Nuestro equipo, el que tenemos en la institución, llega a tener esta sensibilidad. No necesitamos tener otro equipo o el que estén recomendando
nuestro equipo y nuestros equipos en la institución llegan a tener esa sensibilidad mínima de 10 copias igual. Muchísimas gracias, doctor. Hay unas preguntas más. El resultado de la prueba rápida, si hay duda en el resultado de la prueba rápida, ¿qué prueba se repite y en qué tiempo? La siguiente pregunta nos dice que a qué se debe en la prueba rápida siga saliendo positiva después del día 40 en un paciente con COVID. La siguiente pregunta es, ¿los positivos son todos de Cuenca? ¿Cuántos son de Cuenca y de dónde son los otros pacientes positivos? Y los demás tenemos la última pregunta, escuché de pruebas inmunológicas cuantitativas. Ya. Sí, a ver, la parte en el tiempo de las IgG y IgM, la primera pregunta, ¿no es cierto? Bueno, como les digo, estamos aprendiendo quizás todos y por qué después de 40 días seguimos viendo estas pruebas positivas. Eso es algo que todavía no entendemos tampoco muy bien y quizás el doctor Juan Carlos Fernández de Córdoba nos va a ayudar ya el viernes con una presentación un poco más detallada hacia la parte inmunológica. Y como él sabe comentar, todavía no entendemos muy bien cuál es todo este proceso inmunológico que se da para poder defenderse del virus, ¿no es cierto? Si son linfocitos C, CD4, si son interleuquinas, interferones, cuál es el mecanismo que nos permite a nosotros superar el virus. Mucho menos todavía podemos entender por qué se sigue presentando eh, anticuerpos, o si es que llegamos a desarrollar en realidad una inmunidad a esto, pues todavía no estamos seguros, de eso, es algo que seguramente iremos viendo en este tiempo, eh, pero, pero eso es así, tenemos que utilizar las pruebas de anticuerpos un poco con mesura, como les digo, la sensibilidad sigue siendo muy discutible y baja, ¿sí? Entonces hay que tener eso en cuenta. En cuanto a los pacientes que son solamente de Cuenca, no son solamente pacientes de Cuenca. Hoy en día estamos cubriendo diferentes zonas del país, me parece que zonas 7, 8, estamos cubriendo zonas de Machala, estamos cubriendo también lo que es la Troncal, Loja, algunas muestras hemos recibido de Zamora, de Sucúa, estamos cubriendo diferentes zonas. Los datos que les presenté de los resultados no son solamente pacientes de Cuenca. Y no sé si me puedes repetir la última pregunta, no sé cuál era. Nos está hablando acerca de la presencia de pruebas inmunológicas cuantitativas. Inmunológicas cuantitativas, sí, se pueden desarrollar pruebas, como les decía, técnicas de ELISA indirecta, que nos permite de cierta manera cuantificar también. Son las pruebas que realizábamos en el equipo que está en el laboratorio central hoy en día, que se conoce como, es un equipo que se llama Alegría, y que donde se realizaban las pruebas de diferentes tipos de ANAS, ANCAS y demás. Entonces, todos esos marcadores se podrían realizar por medio de quimioluminiscencia y poder tener igual, asimismo, una cuantificación aproximada de esto y podría ser un poco quizás la solución a tener un poco la identificación de IgG y IgM con mayor sensibilidad y especificidad. Quizás esta pueda ser una buena herramienta. Seguramente se están desarrollando igual estos reactivos y podrán estar disponibles creo que en poco tiempo. Tenemos una pregunta más. Nos indican, tomando en cuenta que las pruebas rápidas no son diagnósticas, más allá de la vigilancia epidemiológica, ¿cuál sería la verdadera utilidad de estas actualmente? ¿Es correcto levantar un aislamiento domiciliario con estas? No es correcto levantar un aislamiento domiciliario simplemente con IgG e IgM. A ver, la utilidad de IgG e IgM, como les comentaba, si bien su sensibilidad especial es baja relativa a la PCR, sin embargo, en algunos estudios se ha visto que utilizando tanto la técnica como de RT-PCR como las pruebas rápidas, la sensibilidad y especialidad va a aumentar, ¿sí? Y nos va a permitir realizar esto. Muchas veces encontramos falsos positivos quizás en las técnicas de PCR, porque
siguen siendo todavía técnicas muy sensibles. Y había justamente un artículo hoy que se discutía, que presentaban los coreanos y que posiblemente pacientes que están ya en etapas de remisión de la enfermedad, la teoría, que todavía falta demostrar, pero la teoría de esto es que habrían fragmentos del virus todavía en el paciente y la técnica de la PCR todavía es tan sensible que podría amplificar estos fragmentos, ¿sí? Es decir, el paciente está recuperando, se está eliminando el virus y estos fragmentos del virus, del ADN, del ARN y demás, todavía los tiene el paciente. Si bien los está eliminando y los está fragmentando, esos fragmentos se pueden identificar por técnicas de PCR y lo que nos va a dar son falsos positivos. Pero no es que el paciente esté con una infección, es que simplemente se están identificando esos fragmentos. Entonces, por eso les digo, todas estas técnicas hay que correlacionarlas con la clínica, ¿sí? Igual lo que veíamos de las fases de indeterminado, no sabemos muy bien si es que es una fase inicial, si es que es una fase terminal, de un paciente, ¿no es cierto? Y todavía se nos complica más cuando son completamente asintomáticos. Entonces, eso todavía no se entiende muy bien y seguramente, como les digo, llegaremos a un consenso en estos próximos días, pero hay que tomar un poco estas cosas. Todavía no entendemos muy bien. Otras cosas que tienen que tener en cuenta es cómo se toman las muestras. Hoy en día se recomiendan por lo menos 2 hisopados, uno nasofaringio, ¿sí? Y el otro orofaringio. A partir de aquí, poder garantizar quizás un poco mejor esta toma de muestra, porque como habrán visto y se ha discutido estos días en diferentes guías, a un inicio sí, el hisopado nasofaringio es de mayor importancia, pero después se ve también que en vías respiratorias bajas podemos encontrar algo del virus, ¿sí? Entonces vale la pena siempre hacer un hisopado nasofaringio y un hisopado orofaringio para garantizar un poco mejor la prueba. ¿Y por qué después igual diferencias entre unos y otros laboratorios? Por ejemplo, bueno, esto quizás es justamente los matices, tener en cuenta la toma de muestras, cómo se está tomando, cuántos hisopos estamos tomando, en qué medios estamos llevando esas muestras, son medios viales, estamos agregando algo más a esos medios, es que ese medio cambia el pH, posiblemente estamos inhibiendo el virus. Es decir, hay una serie de matices que hay que tener en cuenta antes de, y contrarrestar todo esto con la clínica. Y es una cuestión, como les digo, que estamos aprendiendo estos días. Doctor Ordóñez, hay algunas preguntas más. En los asintomáticos, ¿la validez de las pruebas cuál es? ¿Es recomendable hacerlos? En asintomáticos, pues sí, como les digo, hemos encontrado estos días pacientes completamente asintomáticos que se hacen simplemente los estudios porque están o dentro de un cerco epidemiológico o porque están o estuvieron posiblemente a riesgo o porque alguien de la familia dio positivo y demás. Entonces, encontramos casos en familias y eso es todavía lo que está un poco en discusión, porque algunos de ahí son positivos con toda la sintomatología clara y de repente hay otros pacientes completamente asintomáticos que son positivos para las técnicas de PCR, ¿sí? Entonces, ¿hacer asintomáticos? Claro que sí. De la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, ya saben ustedes que mientras más test se hagan y test masivos se hagan a la población, es la mejor manera realmente de poder controlar y poder saber cómo manejar a la población, si es que necesitan ser aislados o no. Los asintomáticos son todavía pacientes que se discuten mucho, son los que más riesgos representan en este momento, porque son pacientes que pueden estar tranquilamente en una fase de actividad del virus y poder contagiar a otras personas sin tenerlo él ni siquiera claro, sin ni siquiera conocer que puede hacerlo. Entonces, hacer técnicas masivas a toda la población de PCR es un poco la solución que se ha planteado, ¿sí? Desde principios, desde que esto empezó, pero ya saben que son técnicas caras, es difícil de poder acceder, ¿no es cierto? Se necesita hacer un laboratorio también especializado en esto para poder llevar el control. Entonces, por un lado es el personal, por el otro son las técnicas, los equipos, los reactivos. No es fácil dentro de todo lo que está sucediendo y toda la contingencia poder tener ese plan genial, pero por ejemplo, los mejores ejemplos son Singapur, Corea del Sur, ¿no es cierto?, que han aplicado estos test masivos a la población y que realmente han podido llegar a aplanar la curva más rápido de lo esperado. Entonces, claro que sí, test asintomáticos, claro que sí, es lo recomendable.
Otra pregunta. Hablando de interpretación, un paciente con IgG e IgM positivos y un PCR negativo, ¿puede ser calificado como negativo? No, al contrario. Un paciente con IgG y IgM positivos, ¿no es cierto? Ahí tenemos que manejarlo con cautela, porque IgG y IgM nos quiere decir que todavía está en una fase, ¿no es cierto?, activa. Sin embargo, como les digo, a partir del 8º día, desde que empieza la sintomatología, las técnicas de PCR empiezan a disminuir la detección de la curva, ¿sí? Entonces, en la PCR quizás es una técnica que nos sirve más en el inicio de los síntomas del paciente, ¿no es cierto?, en fases tempranas, pero ya más adelante quizás podemos encontrar curvas que se estén negativizando. Y, ¿por qué no? IgG y IgM sí que los podemos mantener un poco más a lo largo del tiempo y vamos a poder encontrarlos quizás después del día 20, poder encontrar todavía IgG y IgM. Habrá que ir controlando y habrá que descartar si es que realmente esa IgM es positiva o quizás pasará ya o llegará, no sé, a perderse, pero si se mantiene la IgG quiere decir que hay, ¿no es cierto?, anticuerpos de memoria y justamente es eso, queremos encontrar una PCR negativa y una IgG positiva para decir el paciente pasó por la enfermedad, tuvo y desarrolló anticuerpos contra eso. Quizás va a ser difícil, como les digo, si no tenemos una técnica muy clara como la como la quimioluminiscencia, que sea un poco más sensible y específica. Esas pruebas rápidas de IgM e IgG, manejarlas siempre con precaución. Pero es más o menos el escenario que se plantea ver en los pacientes. Una RT-PCR negativa y más bien con el tiempo igual todavía poder identificar IgG e IgM. Sobre todo IgG, claro, como les digo, de memoria. Vamos a hacer 3 últimas preguntas, doctor. El doctor Emanuel Vázquez felicita por su charla y le realiza la pregunta: ¿cuán probable es que el laboratorio del hospital presente un caso indeterminado que sea positivo para otro coronavirus del grupo beta, como el SARS-CoV o el MERS-CoV? Como les decía, es relativamente raro porque anteriormente casos hemos tenido muy pocos sobre esos, sí, casi no hemos tenido casos que se han llegado a detectar como esos. Tenemos paneles respiratorios también, como conocen algunos colegas, tenemos paneles multiplex que podemos estudiarlos hacia diferentes tipos de los coronavirus anteriores, sí. Hemos utilizado mucho, sobre todo en soporte a cuidados intensivos, porque son pruebas rápidas, en cuestión de 1 hora. Podemos dar una respuesta de un panel respiratorio de estos. Y entonces, se utilizan más en ese sentido de emergencia, pero no hemos encontrado muchos casos en los que se han identificado alguno de estos anteriormente. ¿Sí? Entonces, dentro de toda esta contingencia, sería raro, quizás muy raro, poder encontrar cualquiera otro de los coronavirus y no este actual. Quizás más adelante sería algo para plantear y tener en cuenta, pero a día de hoy, con la contingencia que vivimos, lo damos como positivo para este coronavirus. ¿Sí? Esa sería la situación. Una pregunta más. En los pacientes que ya que hayan tenido recuperación de la infección por COVID-19, ¿serían susceptibles a un nuevo contagio o se plantea un periodo aproximado de la duración de su inmunidad? Eso, como les decía, realmente todavía está en discusión. Se discute mucho estos días sobre eso. Los casos que se comentaban que anteriormente de China y demás, que habían pacientes que se habían contagiado y ahora están reinfectados, pues parece ser que esa reinfección, como les digo, no era una reinfección, sino que eran unos falsos positivos, quizás de la PCR, ¿sí? Y de las pruebas rápidas. De la PCR, entendiéndolo como les había planteado, la teoría que se discute en estos días es que lo que estamos amplificando con la PCR posiblemente sean remanentes, ¿sí? Y podemos tener esos falsos también, tanto falsos negativos como positivos. La técnica es robusta, es rápida, pero más o menos 1 de cada 10 pacientes nos podría resultar
en una prueba de falso negativo o falso positivo. Entonces, esos casos de reinfección que se comentaban anteriormente todavía está en mucha discusión y se piensa que realmente eran falsos positivos de la técnica como tal, de las técnicas que utilizaron para llegar a dar con el diagnóstico de esos pacientes, ¿sí? Es por eso, como les comentaba, que a día de hoy no podemos permitirnos tener eso en el laboratorio. Tratamos de manejarlo dentro de todas las normas y recomendadas y demás, pero como les digo, es una cosa que estamos aprendiendo día a día con esto y con estas técnicas también. Entonces, no descartamos de que pueda ser un problema de eso, más no una reinfección. Y hasta qué punto llegamos a tener una inmunidad o lleguemos a desarrollar una inmunidad, igual, todavía se discute mucho y como les digo, yo creo que el doctor Juan Carlos Fernández de Córdoba nos va a explicar muy bien el día viernes si es que podemos llegar o no a tener una inmunidad dentro de todo el proceso inmunológico. Todavía no sabemos muy bien cómo los pacientes se recuperan. Llegar a desarrollar una inmunidad será algo que tendremos que ver con el paso del tiempo, pero a día de hoy es difícil poder asegurar o descartar algo. La última pregunta, doctor Ordóñez. Si la primera muestra es negativa, ¿en cuánto tiempo se debe repetir? Tiene dos partes la pregunta y la sensibilidad y de especificidad de muestras traqueobronquiales, rectales y el tiempo de positividad. A ver, si es que una primera muestra es negativa, más o menos tenemos que esperar una fase, como se plantea del virus, ¿no es cierto?, de unos 15 días, ¿no es cierto?, en la que desde que desarrollamos la sintomatología hasta que la que podemos entrar en una fase de remisión y estar pasando ya la infección. Si es que hacemos una prueba a inicios de la sintomatología y es negativa, tendremos que esperar siquiera, lo recomendado es unos 15 días para realizar la otra prueba y ver si es que realmente esa curva negativizó o no. Ahora depende qué tipo de resultado, claro, tenga el paciente. Si es que fue negativa a un inicio, si es que fue indeterminada, pues habrá que ir contrarrestando un poco con los síntomas del paciente y demás. Pero más o menos son estos 15 días que se recomiendan para otra prueba de PCR. Y lo último sobre la sensibilidad y especificidad de vías respiratorias, me decía bajas, ¿no? Pues más o menos se habla que en vías respiratorias bajas, asimismo a partir prácticamente del quinto o sexto día desde del inicio de los síntomas, podría tener mayor sensibilidad y especificidad para esa muestra. Como ven, sin embargo, igual podemos desde un inicio estudiar muestras nasofaringias, orofaringias o inclusive de tracto de vías respiratorias. La técnica de PCR es bastante sensible a eso y si es que hay presencia ahí del virus y logramos extraer el ARN de ahí, pues seguramente vamos a ser capaces de poder amplificar con esas técnicas. Entonces, se puede inclusive hacer desde el día 1 con ese tipo de muestras. Muy amable, doctor Ordóñez. Agradecemos la participación. Excelente su participación, doctor. Creo que hemos podido tener muchísima claridad y todas las respuestas han sido muy claras. Agradecemos a todos la participación y que tengan una muy buena noche. Muchas gracias.